ejemplos para el plato fuerte de niños. Van a ser unos volcanes del Cretácico, acompañados con puré de papa y una ensalada fresca. Para realizar el puré de papa necesitaremos una libra de papa sabanera, 20 gramos de mantequilla, un poco de sal y para decorar chips de papa. Para realizar nuestros volcanes del Cretácico utilizaremos una libra de carne molida, un poco de achiote, comino, orégano, canela, pimienta, un poco de ajo y esto lo mezclaremos con perejil, cebolla y un poco de pimentón. Para hacer la salsa de nuestros volcanes utilizaremos tomate, cebolla, un poco de azúcar y fécula de maíz. Para hacer el apanado de nuestros volcanes utilizaremos huevo batido, miga de pan y un poco de harina de trigo. Y nuestra ensalada que acompañará a nuestros volcanes tendrá lechuga crespa morada, brócoli, champiñones, tomate cherry, lechugas y estará aderezado con un poco de mayonesa, la cual tiene finas hierbas. Vamos a realizar nuestros volcanes. Acá tenemos nuestra carne molida, la vamos a añadir a un bol. Le agregaremos un poco de sal, un poco de achiote, un poco de cominos, un poquito de canela, un poquito de pimienta y un poquito de orégano, todo para darle un poco de sabor. Y añadiremos el perejil, un poco de cebolla y un poco de pimiento. Y amasaremos. Una vez que ya esté incorporado, vamos a dividirlo en porciones. Vamos a hacer unas bolitas con la carne molida. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: tenemos nuestras bolitas ya formadas, las vamos a pasar por harina de trigo, posteriormente las vamos a mojar aquí en el huevo y finalmente las vamos a completar con miga de pan y las vamos a dejar aquí para luego freírlas. Bueno, aquí ya completamos nuestros volcanes, están hechos, les dimos la forma de volcán. Ahora lo que vamos a hacer es freírlos un poco para que tomen un poco de consistencia en la parte de afuera. Aquí ya se están dorando nuestros volcanes. Vamos a tratar de no mover para que no se desparaten. Nuestros volcanes y los vamos a terminar de cocer en una salsa de tomate. Bueno, para la salsa de tomate vamos a aplicar un poquito de cebolla, un poquito de sal, un poquito de ajo, y vamos a esperar a que dure un poco. Agregamos el tomate. Ya tenemos nuestra salsa de tomate. Lo que voy a hacer es licuarla para que quede todo uniforme y voy a empezar a calentar un poco de agua donde vamos a añadir la salsa y las albóndigas para que terminen de cocinarse.
las aromáticas que previamente doré. Y las vamos a dejar unos minutos para que coja sabor. Bueno, nosotros pusimos a cocinar las papas con agua y un poco de sal hasta que estuvieran blandas. Vamos a realizar nuestro puré. Una vez que estén blandas, le vamos a agregar un poquito de sal, un poquito de ajo, revolvemos y podemos, bien sea macerar o lo podemos pasar por una licuadora. Yo voy a optar por la opción de la licuadora. Y vamos a limpiar. Nuestro puré de papa. Bueno, para realizar la ensalada que va a acompañar nuestro plato de volcanes del Cretácico, tengo lavada aquí mi lechuga. La dejé en agua con limón durante aproximadamente 10 minutos. Le voy a añadir el tomate cherry y le voy a añadir también las uchuvas, los champiñones y a nuestro brócoli le vamos a hacer un procedimiento que es blanquearlos. Aquí ya muy bien, entonces lo que vamos a hacer es añadirlos rápidamente. Los vamos a dejar un minutico o dos y luego los vamos a pasar por agua fría. Están blanqueados nuestros brócolis. Estamos dejando un poco en agua fría para detener la cocción y para que mantengan su color. Nuestra ensalada. Mezclamos y ya tenemos nuestra ensalada que va acompañada de esta mayonesa de hierro. Vamos a dejar a un lado y continuamos con nuestras preparaciones. Este es el mise en place para nuestro pterosaurus en salsa agridulce, acompañado de puré de papa y unos vegetales al vapor. Para hacer la preparación necesitaremos pechuga de pollo, cebolla y ajo y un poco de sal. Para la salsa necesitaremos salsa negra o salsa de soya, vinagre, cúrcuma y jengibre rallado, azúcar y cebolla picada en cuadros. Para decorar, un poco de uvas pasas y almendras. Para nuestros vegetales al vapor necesitaremos pimentón, brócoli, zanahoria, zucchini. Y para nuestro puré de papa necesitaremos una libra de papa sabanera, 20 gramos de mantequilla, un poco de sal y para decorar unos chips de papa. Preparación de nuestro pterosaurus en salsa agridulce. Vamos a empezar marinando un poco nuestras pechugas con sal y un poco de pimienta. Vamos a mezclar bien. Y las vamos a dejar reposar unos minutos. Vamos a agregar también un poco de limón y un poquito de agua. Una vez marinadas nuestras pechugas, las vamos a freír en este sartén.
ya que ya retiramos las pechugas del sartén, vamos a agregar un poquito más de grasa y vamos a dorar la cebolla. Vamos a preparar la salsa agridulce, agregamos cebolla, un poco de cúrcuma y jengibre, un poquito de sal. Agregamos un poco de ajo, un poco de azúcar, mezclamos, agregamos el vinagre. Cuando ya esté mezclado, vamos a agregar la salsa de soya o salsa negra si no hay salsa de soya. Y vamos a dejar que se reduzca un poco. Y de la totalidad de las pechugas vamos a separar la mitad. La otra mitad la añadiremos a la salsa que estamos preparando. Para espesar nuestra salsa usaremos un poco de fécula de maíz disuelta en agua. Para realizar la cocción de nuestros vegetales al vapor utilizaremos una vaporera. Primero añadiremos lo que sea de una consistencia más dura, en este caso la zanahoria, y la vamos a colocar dentro de otra olla a la cual le vamos a agregar las especias y lo que consideremos que deba llevar nuestra preparación. Vamos a agregar un poco de sal, un poco de agua, un poco de pimienta, y un poco de orégano. Vamos a dejar con agua un poco y vamos a colocar nuestra vaporera adentro sin que toque el agua. Y a medida que vaya pasando el tiempo añadiremos en su orden el brócoli, el pimentón y finalmente el zucchini. Acá está nuestra zanahoria. En el fondo colocamos como un aislante, coloqué un sartén al revés para que el agua no toque las verduras y vamos a esperar a que hierva un poco, lo vamos a tapar para que el vapor se concentre. Bien, ya pasaron unos minutos, vamos a mirar cómo va nuestra preparación. Añadimos el brócoli y vamos a tapar y luego añadiremos el resto. Bien, acá ya está cocinándose nuestro brócoli, vamos a añadir el pimentón y finalmente el zucchini. Y tapamos. Bien, aquí están nuestros vegetales, ya se encuentran crujientes, los vamos a sacar.
Bien, acá tenemos nuestros vegetales al vapor. Están crujientes, mantienen el color y los sabores de lo que le añadimos al agua que empezó a evaporar y los dejó con ese sabor a sal, a ajos y a un poquito de pimienta y orégano. El mise en place para nuestro batido Gondwana es el siguiente: una libra de mango tonic, una libra de piña golden, un poco de azúcar y vamos a realizar cubitos de hielo, los cuales encapsulan hierbabuena. El batido Gondwana es con frutos tropicales como el mango y la piña. Entonces ya le hemos quitado la cáscara y la semilla de mango lo vamos a licuar junto con la piña. Vamos a agregar un poquito de azúcar y vamos a licuar. Aquí podemos observar cómo queda nuestra bebida. Vemos la mezcla del color amarillo y el color verde, lo cual le da un toque refrescante con el sabor de la hierbabuena. Hola, vamos a comenzar haciendo el postre seleccionado para la reunión de Jerónimo en el día de su cumpleaños. Es una torta helada de galleta Oreo, va a tener una base de galleta, sobre ella vamos a aplicar una capa de helado de vainilla y sobre ella otra capa de leche condensada con crema de leche y limón. Y lo vamos a decorar con un poco de chocolate derretido. Vemos que para la base vamos a utilizar 230 gramos de galleta Oreo, 250 gramos de leche condensada, 250 gramos de crema de leche, 3 limones y 80 gramos de mantequilla. Para el helado necesitaremos 500 gramos de leche, 6 yemas de huevo, 250 gramos de crema de leche, 200 gramos de azúcar y un poco de vainilla. Como utensilios usaremos 2 boles, un exprimidor, un colador chino, un procesador de alimentos, una batidora, una espátula y nuestro molde, que va a ser este, el cual ya le tengo la base forrada con papel film. Vamos a comenzar haciendo el helado. Vamos a, en una olla, voy a calentar la leche, la crema de leche y la vainilla. Bueno, mientras se calienta la leche y la crema de leche, vamos a ir mezclando las yemas de huevo y el azúcar. Que ya va a hervir la leche, vamos a bajar un poco el fuego bajito, y vamos a añadir nuestra mezcla de huevos con azúcar hasta que quede bien incorporado y lo vamos a batir enérgicamente y constante para que no se nos cocine. Lo vamos a dejar en este bol y lo vamos a
nevera mientras hacemos el resto de las recetas. Bien, ya tenemos nuestro helado en la nevera. Ahora vamos a seguir con nuestra base de galleta Oreo. Entonces, para ello vamos a utilizar nuestro procesador de alimentos y vamos a añadirlo y la vamos vemos que ya están completamente trituradas. Las vamos a agregar en el bol y vamos a derretir nuestra mantequilla en el horno microondas durante unos 30 segundos. Bien, acá tenemos nuestras galletas, les vamos a agregar la mantequilla y lo vamos a mezclar hasta formar una masa que nos sirva para colocar debajo del molde. Bien, ya la tenemos mezclada. Acá tenemos nuestro molde. Puede hacerse en un molde desmoldable como este o en un molde normal. Yo forré la base con un papel film y sobre ello voy a agregar la galleta con la mantequilla. Bien, acá ya tenemos la base. Presionamos el fondo y también parte del borde para que nos quede como un marco. Vamos a dejar reposar esto un poco y vamos a continuar con la receta. Bien, vamos a continuar con nuestra receta. En un bol vamos a añadir la crema de leche. Y la leche condensada. Esto lo vamos a batir un poco, pero primero vamos a exprimir nuestros limones. Bueno, ya tenemos acá nuestro jugo, ya tenemos acá el limón exprimido. Con la ayuda de nuestra batidora vamos a batir la crema de leche y la leche condensada. Vamos a añadir poco a poco y colado nuestro jugo de limón. Y vamos a ver. Bien, una vez tenemos nuestro helado de vainilla, nuestra base de galleta Oreo y nuestra cobertura de leche condensada con crema de leche, lo que vamos a hacer es colocar el helado dentro de la base de galleta Oreo y sobre él vamos a agregar nuestra cobertura de crema de leche y leche condensada. Lo vamos a llevar a la nevera durante 6 horas o de un día para otro y vamos a terminarlo de decorar. Bien, ya pasó un día desde que teníamos nuestro postre. Lo metimos a la nevera y ya está perfectamente compacto. Ahora lo que vamos a hacer es decorarlo. Tenemos acá un poco de cobertura de leche con chocolate. Lo vamos a derretir y lo vamos a cubrir con esa cobertura.
decorar con un poco de galletas. Luego lo vamos a meter a la nevera un término de una media hora y luego lo vamos a desmontar. El postre lo acabamos de sacar del congelador y lo vamos a desmontar. Esta es la propuesta que tenemos para el evento de Jerónimo. Tiene una base de galleta Oreo y mantequilla, seguida de un helado de vainilla, y terminamos con una cobertura de crema de leche y leche condensada, y finalmente una cobertura de chocolate con una decoración de galletas Oreo. Bueno, acá tenemos el postre servido en los platos. El tiempo de duración de la consistencia del postre es más o menos de media hora, desde que se saca del congelador hasta que empieza a derretirse el helado. Entonces lo ideal es consumirlo cuando ya esté un poco más cremoso el helado, sin llegar a que se derrita completamente. Esa es la propuesta de postre para cantarle el feliz cumpleaños a Jerónimo. Esas son nuestras preparaciones. Acá tenemos los menús para los adultos. Los nombres que le hemos colocado son pterosaurios en salsa agridulce acompañada de puré de papa y vegetales al vapor. La pechuga está decorada con almendras y uvas pasas sobre una salsa agridulce hecha con salsa de soya, jengibre, azúcar, vinagre y una combinación de pechuga que se cocinó en la salsa y otra que es asada. El puré de papa está decorado con chips de papa y los vegetales están cocidos al vapor. De este lado tenemos el menú infantil. Son volcanes del Cretácico. Son una especie de albóndigas hechas con cebolla, pimentón, perejil, carne molida y condimentos. Se apanaron con miga de pan, harina de trigo y huevo. Luego se doraron y se terminaron de cocer en una salsa de tomate, acompañado de puré de papa y una ensalada fresca de tomate cherry, brócoli, lechuga y uchuva. Entonces esta es la propuesta de platos fuertes para el evento de Jerónimo.